Lo primero, que la cumbre se convoca en dos vertientes. Uno, cuando el tema haitiano parece que ha hecho metástasis. Estamos hablando de los antecedentes de Friusa y todo lo demás. Entonces ocurre eso. Es ya la evidencia de que el gobierno tiene una crisis con el tema haitiano. Porque si no, la cumbre no tendría sentido. Que el Estado dominicano había sido incapaz de articular y fomentar una política fronteriza, una política migratoria y una política internacional en ese plano. Que había sido incapaz. Y entonces ustedes saben que el Estado se expresa en base a políticas. Y entonces eso lleva, ¿tú sabes qué? A la improvisación. 6 años, hace casi 6 años, ha sido articulado políticamente, no como una política de Estado, sino como un pretexto, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y ahí están, en cuanto a la impremeditación, solamente hay que poner el caso, que es uno de los temas que se va a tratar, el caso del canal. Las medidas que hizo el presidente fueron, al parecer, impremeditadas. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. ¿Y qué personalidad más importante que el general retirado? José Miguel Soto Jiménez fue secretario de las Fuerzas Armadas, fundador de Quinta República y un historiador y escritor fecundo, con obras que son... Con amplio conocimiento en geopolítica, en diplomacia. Es decir, que tenemos un personaje que vamos a sacarle el jugo porque hay muchos temas. Sí, lástima, siempre el tiempo corre demasiado rápido. El tirano. El tirano. Sí. General, bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes. Primero la saludo a ella, como es natural. Claro. Yo soy de la vieja escuela, naturalmente. Muchas gracias. Bueno, y entonces mostrar mi complacencia de encontrarme aquí con ustedes. Que yo siempre he dicho que ustedes viven una eterna milicia. Bueno, y entonces tengo un gran placer de estar aquí. Gracias. Y disfrutar de la articulación de ideas, que es lo que hacen ustedes. Jacqueline hizo una buena exposición sobre el hecho de lo que se hace aquí, ¿verdad? O lo que se debe hacer y se hace. Con respecto, hay otros que no lo hacen. Gracias. José Miguel, un temita rápido, sí. Muy rápido. Yo sé que tú eres... representa a la Fuerza del Pueblo en una de las mesas, de las 6 mesas del Consejo Económico y Social. Hay gente que ha dicho que ahí la oposición se metió en camisa de 11 varas porque corre riesgo de que se decidan cosas que después el gobierno no las cumpla. ¿Qué te opinas de la cumbre? Mira, ¿cuáles son tus expectativas? No, yo creo que de la cumbre, que parece que no se ha dicho mucho, se ha dicho todo. Ya sea por... no solamente en la convocatoria, sino por lo que han dicho los participantes, los presidentes. Entonces, yo tengo para explicar lo de la cumbre. La cumbre tiene varias vías para comprender qué es lo que se trata. Lo primero, que la cumbre se convoca en dos vertientes. Uno, cuando el tema haitiano parece que ha hecho metástasis. Estamos hablando de los antecedentes de Friusa y todo lo demás. Entonces ocurre eso, ¿verdad? También tenemos las 15 medidas que, para calmar el problema de la crisis, muchos que la habían negado, entonces se produce ahí también. Yo creo que la primera connotación de la cumbre es ya la evidencia de que el gobierno tiene una crisis con el tema haitiano. Porque si no, la cumbre no tendría sentido. Lo que se ha dicho es, y lo han dicho los participantes, bueno, que si es para legitimizar o buscar respaldo para esas medidas, de las 15 medidas famosas esas, entonces, que eso no tiene sentido. Y porque el otro antecedente, que la gente no puede olvidar, es el famoso plan del acuerdo que se hizo anterior y que no se cumplió nada. Ni siquiera en los plazos. ¿Se refiere al del año 23? Claro, cuando, bueno, recuerda que se retiraron, tanto la Fuerza del Pueblo, se retiró el PRD y otros partidos y movimientos, entre ellos el nuestro, Quinta República, se retiraron. Bueno,
Y pasó lo que se preveía, no pasó nada. No se hizo nada, no se cumplió nada de lo que se acordó ahí. Entonces, eso es un antecedente, algo negativo. Pero yo quiero referirme. La importancia y los hechos, como dijo Jacqueline, lo demuestra. Son los hechos, la realidad que lo demuestra. Óyeme, que hace 35 años, ahí ustedes pueden empezar, ahí viene Soto con el pasado. Hace 35 años. El referente. Yo no dije lo que está pasando hoy, lo escribí. Y recuérdense aquello que dicen en el verba volan. Las palabras vuelan, pero lo escrito prevalece. ¿Y qué yo decía? Y no solamente lo decía yo, hubo un grupo de intelectuales que también lo decía, o de pensadores. El problema es que el Estado dominicano, y por eso que yo dije, estuve al punto de perder la carrera militar, porque en un libro que se llama Defensa, Seguridad y Democracia, en un capítulo dedicado al tema haitiano, yo dije que el Estado dominicano había sido incapaz de articular y fomentar una política fronteriza, una política migratoria y una política internacional en ese plano, que había sido incapaz de articular. Y entonces ustedes saben que el Estado se expresa en base a políticas. Y entonces eso lleva, ¿tú sabes qué? A la improvisación, se actúa de manera instintiva, y yo lo dije por la experiencia. Porque no hay política. Porque no hay política. Entonces, es una especie, se presenta el problema y se actúa con medidas buenas y malas. Es la impremeditación. Entonces, la impremeditación lleva al caos. Entonces, fíjate una cosa, la cumbre aparentemente busca elaborar esas políticas. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Esa es la parte buena. Sí. La parte buena. Ahora, con los antecedentes de que el tema haitiano hace casi 6 años, ha sido articulado políticamente, no como una política de Estado, sino como un pretexto, vamos a llamarle así, ¿verdad? Y ahí están, en cuanto a la impremeditación, solamente hay que poner el caso, que es uno de los temas que se va a tratar, el caso del canal. Las medidas que hizo el presidente fueron, al parecer, impremeditadas, impulsivas, y provocó un gran malestar, esas medidas. Entonces... y ahí está el canal funcionando. Pero lo peor es que no logró el objetivo. Es más, ninguno de los objetivos, y las medidas draconianas que se tomaron, hubo que flexibilizarlas y con cierta rapidez, como el intercambio comercial, los mercados binacionales, etc. Entonces, si esa cumbre, y yo actúo por lo que se ha dicho, por lo que se han dicho los presidentes, que por cierto, son los adecuados, por aquello que yo he dicho mucho en este programa, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. O sea que a veces las malas decisiones, si son asimiladas, se aprende más que de los triunfos, de los errores, se aprende más de los triunfos si se sabe integrar. Entonces, si la cumbre lo que busca, dentro del concepto de la continuidad del Estado, es precisamente articular esas políticas, que como tú insinuaste hace un momentico, una cosa es articularla y otra cosa es cumplirla. Porque hay una cosa simple. Si a mí me preguntan, y me han preguntado muchas veces hasta ustedes, ¿cómo se resuelve el problema? El cumplimiento de la ley. Ahora, ¿quién mueve el cumplimiento de la ley? Es la voluntad política. ¿Me explico? Sí. Los abogados, y yo sé que Jacqueline lo es. ¿Tú eres abogada, verdad? No, mi hermana. Ah, tu hermana. Sí. Mira, una cosa, y yo siempre lo tomo muy... Cuando se habla del tema usted está hablando del tema del YC, los abogados suelen decir que cuando la política entra a un tribunal, el derecho sale volando por las ventanas. Por las ventanas. Por las ventanas, ¿verdad? Y todo lo toca, tomando en cuenta que en la República Dominicana
el pasatiempo, el hobby favorito del dominicano es la política desde antes de la República. Desde antes de la República. Me estoy refiriendo a la colonia tardía, etc. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta esos detalles. Si la cumbre, su objetivo es, en sus 6 mesas temáticas, es llegar a la articulación de esa política, es bueno. Es bueno. Bueno, general, yéndonos a otros temas que yo sé que usted domina bien porque fue profesor de geopolítica por muchos años y es un apasionado de lo que pasa en el mundo. Hemos visto en el fin de semana lo que ha ocurrido entre Israel e Irán, y eventos tan lejanos como eso de Medio Oriente, cualquiera diría que no tiene nada que ver en el Caribe ni en la región latinoamericana. Sin embargo, nos gustaría conocer la apreciación que usted entiende que este tipo de eventos tiene en términos de repercusión en países como el nuestro. Mira, vamos a comenzar por la medianía de la pregunta, o sea, de tu inquietud. Yo pienso que, mira, yo tengo un libro que se llama Geopolitiqueando, que es el único texto formal para la enseñanza de la geopolítica, donde yo hago mis apreciaciones. De la importancia. No, de la importancia no, de la nosotros, de la aplicación. El destino que nos marca, que no es destino, es determinismo geográfico. El problema es que no importa la distancia. ¿Cuál? Determinismo geográfico. Geográfico. No importa la distancia de los acontecimientos. Nosotros estamos marcados, hasta ahora para mal. Podíamos sacarle resultados a nuestra posición geográfica. Con la ubicación y esa geográfica. posición geográfica, nosotros somos el centro geográfico del Caribe insular, que muchos autores han dicho que es una frontera imperial. Y ciertamente ya desde un punto de vista histórico, aquí en Santo Domingo y en su periferia, en la isla, en el Caribe, se ha jugado muchas veces la suerte de los imperios. Y sobre todo en Santo Domingo, porque si eso es una frontera imperial, nosotros somos el centro de esa frontera. Y entonces los imperios, en su sucesión, entonces han debatido su suerte aquí. Bueno, a tal grado que el almirante Nelson, por ejemplo, inglés, decía que la corona podía ser un general de marina, pero que solo el Caribe podía ser almirante. Y muchas veces, yo estoy hablando de esa época pretérita, pero eso pasó en la Primera Guerra Mundial y pasó en la Segunda Guerra Mundial también, y después en la Guerra Fría ha pasado. ¿Y por qué no ahora? Entonces nosotros estamos atentos a eso. Ahora bien, mira, yo te decía que hace un tiempo ya, desde esa época, yo enfocaba, en ese libro yo enfoco, que no tiene esa antigüedad, es más reciente. Ustedes recuerdan cuando el ataque terrorista a Israel, de los grupos Hamas y Hezbollah, en la Franja de Gaza. Octubre del 24, 25. Hace casi exactamente 600 días. 2 años. 23. Sí, 2 años y algo. En esa época se hablaba, la guerra de Ucrania había tomado el matiz y todo el mundo hablaba del peligro de una guerra nuclear. Y hablaba también sobre esa guerra nuclear, de una tercera guerra mundial. Mi opinión, si puedo decir el programa donde lo dije, ¿verdad?, que debe estar ahí, fue Los Sabios de la Z. Me invitaron en ese momento, creo que estaba también el embajador de Israel y otros pensadores dominicanos sobre el tema. Y yo dije que el peligro no estaba en la guerra de Ucrania y Rusia, que ahí no había peligro ni de guerra nuclear, ni se iba más a una tercera guerra mundial. Dije en esa ocasión. Y después también... Aún estando Rusia involucrada. No, aún estando Rusia involucrado. Porque también hay que saber que en Ucrania están las principales plantas nucleares. Recuerda que el accidente de Chernobyl estaba en Ucrania, ¿verdad? Y había objetivos, como ahora los tiene Israel.
yo dije que el verdadero, ni siquiera había, ahora el club nuclear, los que disponen de armas nucleares son 9 países, entre ellos 2 subdesarrollados, lo que es tremendo problema. Pakistán y la India. Pakistán y la India. Sin embargo, el mayor peligro es el conflicto de Israel e Irán, que es con esas donaciones, que no era así antes, estuvieron enfrentadas desde hace 45 años. Viene la polaridad. Porque en el pasado, sin usar ufología, ni esoterismo, ni nada por el estilo, ni religiosidad, en el pasado tuvieron avenencias importantes. Israel y Persia tuvieron, cuando el imperio... Un paréntesis general, ¿estamos ahora en una situación igual o de más peligrosidad y más impacto negativo para el mundo que la guerra del Golfo, no 90? Sí, claro, claro. Y déjame decirte que yo te hablo con conocimiento de causa porque yo fui embajador en Emiratos Árabes. Y para decirte una sola cosa, que están enfrentados, ahí hay problemas con Emiratos Árabes, como también menos que con Qatar, pero de Abu Dhabi la capital. Y yo puedo decirle, prácticamente desde la residencia de la Embajada Dominicana, tú puedes ver el territorio iraní. Está más cerca que Punta Maisí en Cuba, con la mole de San Nicolás en Santo, que también se ve la costa, ¿verdad? Entonces, hay una cercanía y un estado de tirantez inmediata. ¿Por qué es peor? Porque la gente no repara en los detalles, ¿verdad? Sin subestimar a la gente. Sí. ¿Por qué? Porque esto por ejemplo, de la capacidad nuclear, de la bomba atómica de Irán, tiene un nombre. Pero no porque no lo hemos inventado, ni es una suposición, es porque lo han dicho. Es que ellos lo han dicho. Desde el principio, la guerra... Y ellos lo han dicho, que ellos están preparando un arma nuclear para borrar del mapa a Israel. Entonces, en ese sentido, sin entrar en otras condiciones, el problema de Israel es de supervivencia. Un territorio mucho más pequeño y hay que conocer el efecto de las armas nucleares. Ayer vi en la televisión algo que es interesante. Es una bomba de la capacidad de Hiroshima, que ahora es una bombita comparada con la cantidad de megatones que tienen, creo que entre Rusia y Estados Unidos, tienen el 80% del arsenal nuclear. Fíjate en ese detalle. Tú lo pones sobre el mapa, tanto de Teherán como de Israel e Irán, y tú vas a ver que en el caso de Israel tiene de ventaja. Si un 90%, el escudo, el domo, un 90% solo logra captar, interceptar los misiles, imagínate ese 10% que hace impacto, imagínate si es un artefacto nuclear, o sea que es un peligro evidente. Y entonces ya no es asunto disuasorio, porque Irán también está consciente de que el uso de un arma nuclear ahí no solamente va a traer una respuesta inmediata, porque eso es otra cosa que hay que saber. Israel tiene desde hace más de 20 años, armas nucleares. Sí. Yo no sé si ustedes recuerdan, que es la cosa que toman en cuenta, pasó lo mismo con el Irak de Saddam Hussein. Y se armó un gran escándalo. Ellos estaban cerca de tener armas nucleares y decía que se tenía. Bueno, y eso sirvió de justificación inclusive para la acción militar de Occidente. Pero hay un detalle interesante. Parece que a la gente se le ha olvidado que a propósito de que Israel atacó, y como ahora, eliminó científicos iraquíes, etcétera, hubo un bombardeo de los mismos misiles, más pesados naturalmente, que eran los Scud de fabricación soviética. Sí. Bueno,
¿Y qué dijo en esa ocasión Israel? Que si seguían los ataques, ellos iban a atacar con lo más poderoso de su arsenal, una alusión a las armas nucleares. O sea que ya, lo que está pasando, y es tu pregunta, ya pasó con Irak. Y además, hace tiempo, en base a eso, que Israel está tratando de coartar el desarrollo de las armas nucleares, no solamente con la eliminación de jefes militares, Sí. muy famoso con aquello del dron, sino también, que se llamaba Salín, también hubo sabotajes científicos y generales que fueron eliminados. Pero Trump dice que le ha ido muy bien a Israel. ¿Eh? Que Trump dice que a Israel le ha ido muy bien. Bueno, pero fíjate... en el propósito de eliminar esos focos. Sí, la incontinencia verbal de Trump es increíble porque dice cosas. Por ejemplo, una cosa simple que pasa por debajo. El presidente Trump dice que ellos tenían 60 días de negociaciones. Y que al día 61 se produce el ataque. ¿Me explico? O sea que ahí eso luce como incriminatorio o de premeditación. No vamos a discutir la influencia, no. ¿Qué es lo deseable? La paz. ¿Verdad? Y la paz tiene que ser un producto de las dos partes. Que hay un peligro también, no solo... Mira, cuando se habla, yo creo que también se es muy específico con el problema nuclear. Y ese no es el principal, ese es el principal problema, el más aterrador. Pero hay que hablar de armas de destrucción masiva que Irán tiene. Las armas de destrucción masiva son 3. Se le dice la sigla NBQ. NBQ es nuclear, nuclear, biológico biológico y químico. Químico. Y la tiene Irak. No tiene la nuclear, o está muy cerca de tenerla, pero las otras 2 son tan letales, son armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y entonces, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo la adquirieron? Por la vía de la ex Unión Soviética, que era parte integral de su arsenal. Y cometió el pecado, vamos a llamarlo así, de dársela a países subdesarrollados. Un detalle interesante también, el que le dio el primer reactor nuclear a Irán fue en los Estados Unidos, a Irán. Porque cuando, cuando el Shah de Irán eran aliados. Es más, es interesante que los aviones de combate de última generación de Irán son de factura norteamericana. El F-14. Vamos a una breve pausa. Sí, cómo no. Porque tenemos otro tema. Con el tiempo en contra. Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Estamos conversando con el general retirado José Miguel Soto Jiménez, experto, exsecretario de las Fuerzas Armadas, experto en geopolítica y miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo. General, en el día de ayer, el presidente Abinader, en su alocución semanal, dijo que había que hacer como una especie de acuerdo y en cierta forma reglamentar el tema de la campaña, que no se produzcan campañas internas a destiempo para no dañar el gobierno ni dañar el partido. El PLD como que ha intentado que se deje como preescoger por simpatía antes del 27, que es la fecha que dicen las leyes que deben ser escogidos los candidatos. Ese ruido de ambas partes, y ya es muy tarde para ablandar habichuela porque ya se están haciendo cosas que están fuera de tiempo, por ejemplo, en el PRM y en otros partidos, o todavía estamos a tiempo de controlar eso. No, mira, hay una línea que te voy a decir. Yo te puedo decir lo que está la Fuerza del Pueblo. Estamos en medio del Congreso Elector. Ahora, no es dable, inclusive toca lo que es la estrategia militar, inmiscuirse en los asuntos del adversario, para no decir otra cosa. ¿Por qué? ¿Recuerdan la frase de Napoleón?
Cuando el enemigo se está equivocando, no lo interrumpe. Exacto, déjalo quieto, déjalo que siga. Claro, entonces tú podías buscar razones históricas en las que tampoco yo me voy a meter, pero la voy a decir. Es que los antecedentes del PRD, llámese el PRM hoy, sus antecedentes históricos, sabemos a lo que lleva la famosa democracia interna, a las crisis que llevan, ¿verdad? Que ojalá puedan resolverlas. Yo creo que liberar esas aspiraciones tan temprano, ¿verdad? Producen y producirán problemas. Pero eso es asunto de ellos. Sí. Y en el caso del PLD, querer sacar un candidato desde ahora. Ellos dicen que es en el 27, bueno, ustedes, 26. Fíjense una cosa, yo soy de lo que piensa que nada de lo que estamos viendo, señores, y yo lo puedo sacar, lo podemos cementar, es nuevo. ¿O es casual? No, casual nunca. Nunca es casual. Nunca es casual. Pero son repeticiones de eventos, ¿verdad? Inclusive, tú puedes sacar en la historia contemporánea esos eventos reproducidos, naturalmente, con otras circunstancias. Hay gente que se alarma con el problema de las redes sociales, pero a la gente se le ha olvidado lo que fueron las campañas sucias. Y hay mucha gente que dice, no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí, de otra forma. De otra forma y con otros medios. Antes le llamaban Radio Bemba. Sí, no, y el rumor. Aquí el rumor es una institución. Pero ustedes quieren una persona. No vamos a entrar en categoría. Decían hacer cama también. Sí, no vamos a entrar en categoría. Yo creo que el político dominicano más insultado fue Joaquín Balaguer. Balaguer nunca respondió a nada, ¿verdad? Nunca respondió a nada. Yo creo que Balaguer recordaba bien. Una vez a Peña Gómez le dijo una cosita ahí. No, pero fíjate que hasta modificado con la erudición de Balaguer. Una vez le dijo, Balaguer dijo que Peña Gómez se había hecho cacá fuera del cajón, por no decirlo. Sí. Bueno, pero, y fíjate que eso fue ya en los 10 años. Pero no, Balaguer fue insultado, pero eso de que de asuntos personales, con todo fue insultado. Yo creo que Balaguer, que tenía muy en cuenta el hecho aquel de los antecedentes históricos, hay un caso, el caso de Catilina y de Cicerón. Cicerón iba a ser conocido, no importa, en las futuras generaciones, porque era un gran legislador, era un gran orador, era un pensador. Bueno, pero resulta que Catilina no. Como cientos de senadores romanos que nosotros no conocemos hoy. ¿Por qué se conoce a Catilina? Porque Cicerón cometió el error de responderle con las catilinarias, y por eso se conoce a Catilina. Hay que tener cuidado a quién se les responde. Mire, general, pero este no era el tema, pero finalmente. Sí. Y hablando de Balaguer, porque llegamos ahí casualmente, desde decirle con poco tiempo, insultado y hasta muñequito de papel, a ser considerado el padre de la democracia. ¿Usted está de acuerdo con que Balaguer es el padre de la democracia? No, yo lo que creo que Balaguer hay que ponerlo en su justa dimensión, ¿verdad? Balaguer vivía para el poder. Yo recuerdo en la época que decía que donde la cédula decía profesión, presidente, toda la erudición y las capacidades de Balaguer estaban al servicio de una sola cosa. Es lo que es un maestro de la política, ¿verdad? Un maestro de la política. Y en esa circunstancia, eso no tiene que ver con categorías morales. No. En esa circunstancia, vamos a dejar eso a un lado. Hay que juzgarlo. Pero dejó una impronta de realización. No. Y un referente también. Sí. Un referente. Pero ¿es Balaguer el político dominicano más preparado que hemos tenido en las últimas décadas? Yo pienso que sí. Eso que tú llamas preparado. Sí. Preparado. Yo creo que es. Incluye muchas cosas. Yo creo que es el hombre político por excelencia. Naturalmente. Entrar en otras categorías, no, porque entonces que habría que barajar. Ya yo te dije que todo lo de Balaguer estaba al servicio del poder. Y para el poder vivía. Incluyendo su erudición. Bueno, hay una anécdota famosa de Balaguer que alguien le observó en el sur de la República,
Después de un discurso, le observó a Balaguer, un amigo, le dijo, ¿usted cree que lo entendieron? Porque Balaguer tenía un discurso culterano. Sí, grandilocuente. Sí, bueno. Y entonces, Florido. Balaguer le dijo, no lo entendieron, pero le gustó. Excelente. Sí. José Miguel, muchísimas gracias. Sí. Como siempre, interesante. Bueno, Gracias. gracias a ustedes. Ahora nos vamos con la doctora Luz Rosa Estrella.